Queridos oyentes de Radio María, a continuación les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte del credo, creo en el perdón de los pecados, y proseguimos a partir del punto 979. El credo en la parte referida al Espíritu Santo, después de la comunión, creo en la comunión de los santos, añade creo en el perdón de los pecados. Y decíamos ayer que aunque el catecismo se va a explayar sobre este tema, pues en la segunda parte, la parte que se reserva para los sacramentos, allí se explayará con detenimiento en cada sacramento, que por seguir el orden lógico de todas las afirmaciones del credo, también aquí, aunque sea de una manera breve y sencilla, pues introduce también nuestra fe sobre el perdón de los pecados. Y dice el punto 979. En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Por lo tanto, aquí se nos habla de, en primer lugar, se nos recuerda que tras el bautismo quedó una inclinación al mal en aquel que había sido incluso puesto bajo la bandera de Cristo por el bautismo. Ayer recordábamos que el bautismo es un sacramento de la regeneración en el que se nos perdona, ¿no?, toda culpa de pecado, se nos reconcilia plenamente con Dios. Incluso decíamos que en el bautismo se borra toda pena temporal del pecado. En el bautismo se tiene lugar una plena regeneración en el sentido doble de perdonar todo nuestro pecado y también perdonar toda pena temporal del pecado, esa pena temporal al cual las indulgencias de la Iglesia y la penitencia y la caridad y las obras de caridad, etcétera, van también consiguiendo una purificación de la pena temporal. Bien, todo eso en el bautismo queda perfectamente purificado. Pero decíamos que aunque el bautismo deja a una persona plenamente purificada, plenamente preparada para ir al cielo si en ese momento muriese, decimos también que el bautismo no suprime la tendencia natural que tiene nuestra naturaleza a la concupiscencia. Esa tendencia, esa inclinación al mal, que no es pecado en sí misma, pero sí que es consecuencia de pecado y tendencia al pecado, esa tendencia no la suprime el bautismo. No la suprime, y podemos decir que el niño que está bautizado pues va a tener la misma inclinación que el niño no bautizado, pues a ser egoísta, y va a tener que ser educado pues también en el mismo sentido para poder vencer esa tendencia egoísta. Lo que ocurre es que va a tener una ayuda de la gracia y del vivir en gracia y estar inhabitado, que es una gran ayuda, pero la inclinación natural la va a tener igual. Bueno, pues supuesto que ese combate, que esa lucha pues va a tener, ¿no?, lugar en todos nosotros, lo que el catecismo aquí afirma, recogiendo pues una expresión del anterior catecismo romano, es que era de alguna manera previsible, ¿no?, que esa tarea de santificación que el Señor le ha encomendado a la Iglesia, ¿no?, la Iglesia es la administradora, ¿no?, de esta obra de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros, era previsible, ¿no?, que la Iglesia iba a necesitar de un instrumento más para purificarnos, que después del bautismo el hombre también podía perfectamente, ¿no?, era previsible que fuese también a caer bajo las garras de la tentación, que con el bautismo no iba a ser suficiente como instrumento de purificación y de santificación y de salvación para
para una mayoría, una gran parte de los cristianos, pues porque la acechanza de la tentación queda ahí pendiente, ¿no? Como dice la carta de Pedro, Satanás anda rondando en torno a vosotros, queriendo también apartaros, ¿no?, de esa gracia bautismal que hemos recibido. El catecismo añade aquí una expresión muy importante, la expresión de que nuestra vida es milicia, hay un combate, hay una batalla, y eso creo que es una de las afirmaciones aquí principales de este punto. En este combate, dice, en este combate contra la inclinación del mal. Yo creo que lo primero que es conveniente caer en cuenta es de que la vida es milicia. Eso lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y también lo dice el libro del Kempis y la tradición católica. La vida es milicia, la vida es combate. La palabra milicia en el Antiguo Testamento tenía un sentido, pues podemos decir, no sé si llamarle negativo, o más bien un sentido mortificante de la palabra. Por ejemplo, decía Isaías 40, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén, y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, que ha sido liberado de ella, ¿no? Ha satisfecho su culpa. La milicia, pues era considerado como una desgracia, una especie de esclavitud que uno estaba forzado a cumplir, no tenía otro remedio, ¿no? Dice Job, capítulo 7, versículo 1, no es una milicia lo que hace el hombre en la tierra, no son jornadas de mercenario. Bien, evidentemente la milicia es vista como una cierta esclavitud a la que el hombre estaba forzado, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento la palabra milicia adquiere otra característica, ¿no? La palabra milicia, la palabra combate, y es que con la gracia de Cristo estamos llamados, pues, a no pactar con el pecado en nosotros, a ser luchadores con la gracia de Cristo, a tener esa santa rebeldía de quien combate el combate de la fe. Hay una visión estimulante de la palabra milicia en el Nuevo Testamento en Cristo. Por ejemplo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha listado. Y lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Aquí se habla de la palabra milicia, pues en un sentido estimulante de recibir la fuerza de Cristo para combatir, para no ser vencidos, para no pactar con el pecado, para no pactar con el príncipe de este mundo, sino de hacer de Cristo nuestro rey, ¿no? Y sabéis que San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, no utilizó esta imagen de la milicia, habló de las dos banderas, de la bandera de Cristo frente a la bandera del mundo, el mundo que reflejado como bajo el principado de Satanás, la bandera de Cristo que lucha, ¿no? Lucha por la santidad. Así pues, en el Nuevo Testamento, la palabra milicia está también íntimamente ligada a la lucha por la instauración del reino de Cristo. La vida es milicia, la vida es combate, la vida cristiana es combate. Por ejemplo, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien por la causa de Dios son capaces de arrastrar fortalezas. Con la gracia de Dios combatimos, ¿no? Con unas armas superiores a las de nuestras fuerzas humanas. Combatimos con las armas de la fe. Y los sacramentos forman parte, ¿no?, de nuestra lucha. El sacramento del bautismo, el sacramento de la penitencia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas ante ti anteriormente. Combate, penetrado de ellas el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta.
algunos por haberla rechazado naufragaron en la fe. San Pablo habla también de que ha habido quien ha naufragado en la fe, en ese combate, quien ha perdido ese combate, ¿no? Lo ha perdido porque no se ha apoyado en las armas de la fe, porque se ha confiado en sus solas fuerzas. El que esté seguro tenga cuidado, no caiga. En 1 Timoteo 6, versículo 11, dice: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de esas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia, el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Bien, como veis, pues una vez de la llegada de Cristo, y supuesto que la gracia del Señor pues nos hace posible no alcanzar el ideal de la santidad, no solo es un ideal, sino que es un ideal que se nos ofrece en Cristo, se habla de milicia, se habla de combate. Y así la Iglesia, con el paso de los siglos, fue desarrollando pues el sacramento de la penitencia como un instrumento muy importante de ese combate contra el mal. El desarrollo histórico del sacramento de la penitencia, luego lo vamos a explicar un poco, la forma en la que la Iglesia fue dispensando, fue administrando este sacramento, se fue adaptando a ese combate cristiano para servir, ¿no?, como instrumento principal en ese combate contra las fuerzas del mal. Bien, antes de dar una explicación más sobre este tema, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, antes de entrar en la explicación de cómo fue esa evolución del sacramento de la penitencia, conviene insistir, yo creo que dar una vuelta de tuerca, más como solemos decir, a esta especie de presentación, ¿no?, del sacramento de la penitencia como combate. Porque quizás en nuestra cultura actual está muy extendido, o quizás se confunde, ¿no? Se confunde lo que es vivir en paz con hacer las paces con el pecado, hacer las paces con una cultura pues que está alejada del reino del Señor, de sus caminos. Cuando a veces pues se pueden escuchar, ¿no?, ciertas invitaciones a vivir en paz, a no complicarse la vida. Bueno, no confundamos eso con hacer las paces, con pactar con el pecado. Hay que vivir en paz sin hacer las paces con el pecado. Porque casi hoy en día hemos podido llegar a confundir el término de paz, el paz con un pactar indebidamente, con los valores de esta vida contrarios a Jesucristo. Cuando se dice en nuestros refranes, bueno, por la paz de una Ave María, la verdad es que uno se echa a temblar. Se echa a temblar porque da la impresión de que detrás de eso, de ese término que es una falsa paz, es una falsa paz que lo que está haciendo es una componenda con los valores de este mundo contrarios a Jesucristo. El cristiano está llamado a vivir en paz, pero en medio de una lucha, en medio de un combate, en medio de una milicia, sin pactar, no con la mediocridad, sin pactar con todo aquello que sea contrario al camino del Señor.
De hecho, acordémonos de que los pecados capitales, de los cuales también pues en la tercera parte del catecismo, no referida a la moral, sin duda alguna allí nos explayaremos en ello, pero la Iglesia siempre ha predicado los pecados capitales contraponiéndolos a las virtudes contrarias. Y cuando se nos ha enseñado contra la soberbia, humildad, contra la avaricia, generosidad, contra la lujuria, castidad, contra la ira, paciencia, contra la gula, templanza, contra la envidia, caridad, contra la pereza, diligencia. Es decir, al presentársenos de esta forma, pues el mensaje, el ideal de Cristo se nos está presentando en clave de milicia, en clave de combate. Hay de aquel que no sea consciente de ello, ¿no? Hay de aquel que no sea consciente de que debe de luchar, que está ante un enemigo, y ante ese enemigo no debe de pactar, ¿no? Sino de que debe de apoyarse las armas de Cristo para combatir frente a él. Quizás nuestro mundo, nuestra cultura, es muy dada a querer hacer un falso irenismo, una falsa paz, que ya el Señor nos previno frente a ella. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da este mundo. Que nosotros casi entendemos por paz una especie de pacto con el pecado, y esa no es la paz de Cristo. Que el Señor ya dijo, he venido para que el mundo pues esté en guerra en este sentido, para que el mundo esté ardiendo. He venido para poner patas arriba, ¿no? La falsa paz. Eso ya nos lo dijo el Señor. Cuando dice, para que los padres se enfrenten a los hijos, el marido, la mujer, es decir, esas expresiones bíblicas hacen referencia a que la paz de Cristo pues puede ser perfectamente compatible, y de hecho es que es así con el combate, con la milicia, con tener que afrontar situaciones desordenadas. Y a veces para ordenar el desorden hay guerra. Y supone milicia, supone combate. Y puede ocurrir que alguien invoque la paz en medio de su desorden, diciendo, déjame en este desorden que estoy en paz en medio de este desorden. Eso puede ocurrir. Y en nuestra cultura, pues hay una tendencia grande a pactar en vez de que nuestra vida pues sea traducida a esa milicia, a ese combate. Y así, por ejemplo, pues frente a esa predicación de las dos banderas, ¿no? De las dos banderas, de la bandera de Cristo y la bandera del mundo, frente al pecado capital de la soberbia, la Iglesia ha predicado la humildad, ¿no? Sin embargo, pues nuestra cultura tiende a hacer un pacto de decir, bueno, aquí, entre soberbia y humildad, vamos a mantener un orgullo digno, un punto intermedio. Y si la Iglesia predica frente a la avaricia, generosidad. Bueno, pues nuestra cultura actual, entre avaricia y generosidad, no vamos a ser extremistas, pues vamos a mantener una sana ambición. Y si la Iglesia predica pues contra la lujuria, castidad, bueno, pues nuestra cultura predica o mantiene entre lujuria y castidad una naturalidad, una sensualidad natural, un punto intermedio, vamos, ¿no? Y si decimos contra la ira, paciencia, pues nuestra cultura dice, bueno, pues entre la ira y la paciencia también hay que tener un carácter espontáneo que también justifique ciertas salidas, ¿no?, de tono. Y si nuestra fe católica dice contra la gula, templanza, pues aquí también se dice en nuestra cultura que hay que tener un gusto propio, que tampoco hay que ser extremistas. Y si se dice contra la envidia, caridad, pues parece que en esta cultura está bien visto una especie de egoísmo controlado. Y si se dice no contra la pereza, diligencia, pues también se acepta una especie de comodidad moderada o también una especie de pacto en el que nos consentimos pues una especie de egoísmos pero consensuados. Tu egoísmo llega hasta aquí, a cambio de que tú me dejes hasta aquí mi egoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Un egoísmo consensuado, como muchas veces ocurre, ¿no? Y se vive en las amistades con un egoísmo consensuado, o dentro del matrimonio incluso, un pacto de egoísmos. Bien, quiero decir que en esta vida, ciertamente, la cultura de esta vida, con un falso, esconde bajo un falso pacifismo esa especie de pacto con el pecado. Y fácilmente se califica
se acusa de extremismo al combate contra el pecado. Cuando los santos no pactan con el pecado, sino que luchan frente a él, ¿no? Y predican y viven o intentan vivir nuestra doctrina de la Iglesia que no pacta con el pecado, pues enseguida se califica de eso, de una moral pues heroica, que eso no se le puede predicar a todo el mundo, que eso es únicamente unos carismas muy, muy particulares, pero que no puede ser una moral de masas. Sin embargo, nosotros creemos que la moral que precisamente no podría ser realizable sino en Cristo, pero que en Cristo ese ideal se hace realidad. Y que con la gracia de Cristo, eso que para nosotros era imposible, ¿no? Era un ideal excesivo, la gracia de Cristo todo lo puede en nosotros, sanándonos, purificándonos, potenciándonos. Por lo tanto, este ideal no está basado en un voluntarismo, no es un voluntarismo el que está de alguna manera proclamando que el hombre tenga capacidad propia, ¿no? Una capacidad propia para llevar este ideal de santidad adelante, no. Sabemos que nuestra capacidad es limitada. Y por eso precisamente la Iglesia nos recuerda que combatimos no con unas armas meramente humanas, sino que combatimos con unas armas sobrenaturales. Y aquí es donde el catecismo da un paso para explicar por qué, ¿no? Pues la Iglesia ha querido utilizar, o el Señor le ha iluminado a la Iglesia para ir desarrollando, ¿no?, la recepción del sacramento de la penitencia como una de las armas principales en el combate contra el mal. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. Dice el punto 980 del Catecismo: por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso, dice San Gregorio Nacianceno. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Bueno, como decía el Concilio de Trento, si todos los que han renacido por el bautismo tuvieran tal agradecimiento a Dios que defendieran o hubiésemos defendido con perseverancia la santidad recibida, ¿no?, por el bautismo, pues no habría sido necesaria la institución de otro sacramento distinto del bautismo, para la remisión de los pecados. Hubiese sido suficiente, ¿no?, con el bautismo. Pero como Dios es rico en misericordia, sabe bien que somos de barro. Él procuró un remedio que dé vida para quienes después del bautismo se hubieran entregado, o nos hubiésemos entregado, no por desgracia, a la esclavitud del pecado, no al poder del demonio. A saber, el sacramento de la penitencia. En su misericordia Dios también quiso dar a luz este sacramento, por el que por este sacramento, se aplica el beneficio de la muerte de Cristo a los que hemos caído después del bautismo. Es que se presenta de alguna manera como un complemento del bautismo. Y así fue además presentado en la historia de la institución penitencial, como un complemento del bautismo. En los primeros siglos los padres llamaban al sacramento de la penitencia, de la confesión, le llamaban segundo bautismo, o también se le llamaba penitencia segunda, o también se le llamaba bautismo laborioso, o también se le llamaba segunda tabla de salvación. Segunda tabla de salvación.
¿Por qué segunda tabla de salvación? Porque en los primeros siglos en la Iglesia, la forma en la que la Iglesia administró, fijaros que la Iglesia recibió de Jesús ese poder de perdonar los pecados, y Jesús les transmitió: id por todo el mundo y perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bien, pero Jesús no explicitó a los apóstoles de qué manera habían de llevar a cabo ese sacramento que él había puesto en sus manos. Por ejemplo, Jesús no les dijo a los apóstoles con qué frecuencia debían de administrar ese sacramento. Y de hecho la Iglesia en los primeros siglos permitía la celebración del sacramento de la penitencia una única vez en la vida. Durante bastante tiempo en la Iglesia el sacramento de la penitencia era como la segunda tabla de salvación, una segunda oportunidad. Después del bautismo, al cristiano se le permitía acercarse al sacramento de la penitencia una vez en su vida. Si precisamente esto cambió es porque los cristianos, con el paso de los siglos, iban posponiendo para el momento casi final para el momento de la muerte, la recepción del sacramento de la penitencia. Entonces iba degenerando un poco pues lo que puede ser, digamos, el carisma de este sacramento, que casi se iba convirtiendo en una especie de unción de enfermos, ¿no? Porque los cristianos, claro, como tenían únicamente una posibilidad en su vida de acercarse al sacramento de la penitencia, con el paso de los siglos existía un poco como la picaresca o el peligro o la deformación de que la penitencia se fuese reservando para el último momento de la vida, ¿no? Y casi ya más que sacramento de la penitencia podía confundirse con un sacramento de unción de enfermos, ¿no? Y entonces, por ese motivo, y porque el Espíritu Santo va iluminando a su Iglesia, la Iglesia fue entendiendo que el sacramento de la penitencia era bueno, era recomendable, que pudiese ser reiterada y que pudiese acercarse no únicamente como una segunda tabla de salvación, ¿no? sino poder ser reiterado también. Nos imaginamos que también la Iglesia, para dar este paso, se dejó iluminar por aquellas palabras de Jesús: ¿y cuántas veces has de perdonar a tu hermano? 7 veces. Y el Señor dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Imaginamos también que aquella palabra de Jesús iluminó a la Iglesia, ¿no? Para ir desarrollando esa penitencia que en primer momento pues era única, se celebraba una única vez en la vida, para poderla irla reiterando. Fue en los siglos VII y el siglo VIII, ¿no? Cuando a través especialmente de la predicación de los monjes irlandeses que vinieron a Europa y misionaron a Europa, a través de los cuales se extendió la costumbre de reiterar el sacramento de la penitencia más de una vez. En los primeros siglos el sacramento de la penitencia era hecho de una manera más pública que en nuestros días. Existía lo que se llamaba el orden de los penitentes, y aquellos que pedían, ¿no?, que pedían acercarse al sacramento de la penitencia, que pedían públicamente la reconciliación con la Iglesia, ingresaban en el orden de los penitentes. Y de esa manera pues se les pedía un tiempo de penitencia que podía durar incluso pues determinados años, hasta que finalmente eran reconciliados en la Iglesia. Estaban también como tarifados en unas, digamos que estaba instituido en la Iglesia qué penitencias se establecían para los distintos pecados, ¿no? Y uno ingresaba en el orden de los penitentes y podía estar más tiempo o menos tiempo dependiendo de la gravedad de sus pecados. No es que la confesión del pecado fuese pública, no es que el pecado se confesase ante toda la asamblea, pero bueno, casi, porque claro, como la penitencia era pública y como todo el mundo sabía esa penitencia a qué tipo de pecado correspondía, pues de alguna manera la penitencia era mucho más pública. Mejor dicho, el sacramento de la penitencia era mucho más público de lo que es hoy en día. Se cumplía la penitencia antes de recibir la absolución, antes de ser incorporado a la Iglesia, no como ahora que nosotros recibimos la absolución y después cumplimos la penitencia. En aquel tiempo uno ingresaba en el orden de los penitentes
y hasta que no hubiese cumplido su penitencia, no era reconciliado, no era de nuevo aceptado la asamblea. El orden de los penitentes no participaba de la Eucaristía, sino que se ponía, ¿no?, en la entrada de la iglesia. En algunos lugares los penitentes se ponían incluso de rodillas a la entrada de la iglesia, como sentido de que mientras que no cumpliesen esa etapa de purificación de penitencia no podían acceder, ¿no?, a la plena celebración del sacramento de la Eucaristía. Como os podéis imaginar, pues esto marcaba una forma muy seria de vivir el sacramento de la penitencia. Nosotros tenemos que decir que tenemos quizás el peligro de trivializar nuestras confesiones, trivializar, o también nuestras comuniones, ¿no? La Iglesia en la medida que ha permitido, pues, confesarse con frecuencia, que ha permitido comulgar con frecuencia, la Iglesia es consciente de que esa reiteración tiene un peligro, que ese peligro un poco de trivializar. Pero si lo ha permitido también es porque sabe que, aunque exista ese peligro, hay también una gracia muy importante, ¿no? La gracia de poder comulgar con frecuencia o de poder recibir el sacramento de la penitencia con frecuencia es un aumento de gracia muy importante. En aquel tiempo se subrayaba mucho la importancia y la trascendencia de ese momento, ¿no? Que quizás nosotros hemos quitado pues todo dramatismo a ese propósito de enmienda, y bueno, y también recordar cómo fue la penitencia en aquellos años, pues es una llamada de atención a que nuestros propósitos de enmienda y nuestros arrepentimientos sean más profundos, ¿no? A que no lo hagamos así de una manera mecánica, a que nos demos cuenta de que los primeros cristianos se lo jugaban todo, y ellos eran conscientes, ¿no?, de que se estaban jugando todo, su vida, ¿no?, en esa segunda tabla de salvación, y que no podían jugar con ese sacramento, ¿no? Nosotros, sin embargo, pues tenemos ese peligro de jugar con un sacramento, ¿no? Jugar como el gato y el ratón. Y la verdad es que es bueno que a nosotros mismos digamos, oye, José Ignacio, oye, Juan, mira mira los primeros cristianos, ¿no?, esos modelos primeros que tuviste en la comunidad cristiana, cómo vivieron ese sacramento y con qué entrega y con qué fidelidad sabían que se agarraban a esa segunda tabla de salvación. A esto añadamos un comentario que también aquí se nos hace, ¿no? Dice, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Y con la Iglesia, fijaros bien. Esto es un aspecto que a nosotros también se nos pasa bastante desapercibido. Percibimos, si es que percibimos, que pues por desgracia muchas personas olvidan esa dimensión, percibimos el que el pecado es una ofensa a Dios. Y así mucha gente te dice, bueno, yo ya le pido perdón a Dios por mi cuenta. Bueno, pero es que nos olvidamos, entre otras cosas, no ya solo que Dios ha querido reconciliarnos, Él mismo, ¿no?, buscándose una mediación en la reconciliación. Y esa mediación está en la Iglesia. Dios mismo ha querido reconciliarnos en Cristo y Cristo ha querido reconciliarnos desde la Iglesia. Luego Cristo mismo ha buscado una mediación en esa reconciliación. No soy yo quien para decir, bueno, yo me reconcilio a mi manera. No, tenemos que reconciliarnos a la manera, por el camino, ¿no? Que por otra parte no es un camino caprichoso, sino que es un camino de bien para nosotros, ¿no? Para que podamos también tener más seguridad, más certeza de haber sido perdonados. Para que la Iglesia pueda discernir si el arrepentimiento es sincero. O sea, uno de los motivos por los cuales la reconciliación se hace por medio de la Iglesia, por medio de un sacerdote, es porque eso es necesario para cumplir la encomienda del Señor. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es decir, el Señor ha puesto en manos de la Iglesia la encomienda de que se discierna si hay arrepentimiento suficiente para perdonar o para no perdonar, para retener los pecados. Para eso es necesario que esa reconciliación sea por medio de la Iglesia, por medio del ministro del sacramento, del sacerdote o del obispo. Porque tiene la encomienda de Jesús de escuchar esos pecados y de discernir en esa persona si hay arrepentimiento y si hay propósito de enmienda, en cuyo caso debe de dar la absolución, o si no la hubiere, no debe de darla y debe de animarle a esa persona a que llegue al arrepentimiento, pero
pero que no debe darle en ese momento. Esto es una cosa que pocas veces caemos en cuenta de ella, porque estamos acostumbrados a que alguien vaya al confesionario y bueno, y reciba casi de una manera automática la absolución, pero es que, ojo, un sacerdote, os pongo un caso concreto, ¿no? Un sacerdote que está en el sacramento, celebrando el sacramento de la penitencia, y bueno, y un penitente, por ejemplo, se acusa de haber tenido pues unos pecados de infidelidad a su mujer, que está casado pues, con otra mujer. Y el sacerdote, lógicamente, le debe de preguntar si está dispuesto a cortar su relación con esa segunda persona. Y le dice, no, es que esa persona me pide que me divorcie de mi mujer y yo no lo tengo claro y en el fondo no tengo claro si divorciarme de ella o seguir con la otra porque en el fondo también le quiero. Lógicamente el sacerdote tendrá que preguntarle si está firmemente dispuesto a cortar con esa segunda persona. Y si ese penitente, aunque exprese cierta pena o cierto arrepentimiento de haber sido infiel a su mujer, si no está dispuesto a cortar con esa persona, pues es que no debe recibir el sacramento de la absolución. El sacerdote no debe darle la absolución, porque no hay un propósito de enmienda firme. Y así se aplica esa doctrina de Cristo que dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Uno de los motivos, pues, por los que el sacramento de la penitencia lo recibimos a través de la Iglesia y no en hilo directo con Dios, como hoy en día a veces se dice, es este, que Jesús encomendó a la Iglesia pues el ministerio o la encomienda de perdonar los pecados. Pero una cosa más, también hay un segundo motivo, dice aquí, por medio del sacramento de la penitencia el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. A veces nos olvidamos de que nuestro pecado no solo nos enemista a Dios, ¿no? Nos enemista con Dios, sino que también nos enemista con nuestros hermanos, con la Iglesia. Nuestro pecado ha ofendido a Dios y también ha ofendido a la Iglesia, ha ofendido al cuerpo místico de Cristo. Y nosotros en el sacramento de la penitencia no solo pedimos perdón a Dios, también pedimos perdón a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo que hemos ofendido. Y por eso también es otro de los motivos por los que el Señor ha querido que la forma de celebración del sacramento de la penitencia sea a través de la Iglesia, a través del ministro, en el cual ministro, cuando nos confesamos, pedimos perdón a Dios, del cual es representante ese ministro, y pedimos perdón a la Iglesia, de la cual es representante ese ministro. O sea, pedimos perdón a Dios y a la Iglesia en la persona de ese ministro, el cual representa no solo a Dios, sino también representa a la Iglesia a la que hemos ofendido. Eso con frecuencia lo olvidamos. Lo olvidamos porque tenemos una visión de las cosas muy individualista y estamos muy olvidados de esa pertenencia nuestra al cuerpo místico de Cristo, esa pertenencia a la Iglesia que tenemos que tener todos. Fijaros bien hasta qué punto es así, que tenemos ocasión de verlo, ¿no? Me imagino que en la siguiente parte del catecismo, pues también esto estará ahí incluido, pero lo digo ahora que también la Iglesia, en caso de, tradicionalmente, ¿no?, en la historia de la Iglesia, cuando alguien estaba en peligro de muerte y no tenía la posibilidad de acercarse al sacramento de la penitencia, la Iglesia siempre ha recomendado pues que se hiciese el acto de contrición, ¿no? El acto de contrición lo más perfecto que se pudiese, haciendo el voto, haciendo la promesa de confesarse, pues si uno pudiese salir de ese momento de peligro en el que se encuentre, ¿no? Y también se decía, ¿no?, pues, y también se ha dicho en la tradición de la Iglesia que otra forma de complementar ese acto de contrición era la de confesar sus pecados a falta de sacerdote, pues también a un seglar, a un cristiano, a otro cristiano bautizado, en el cual aunque no pudiese recibir la absolución, porque lógicamente ese cristiano no es sacerdote, sin embargo, quería él también en ese cristiano ver la Iglesia y el cuerpo místico de Cristo al cual él había ofendido y en el cual también quería expresar su arrepentimiento. Así hizo San Ignacio de Loyola cuando veía que el combate para la defensa del castillo de Pamplona pues iba a ser verdaderamente pues eso, ¿no?, que estaban en una inferioridad de condiciones tremendas, que la posibilidad de perecer en aquel combate era muy grande, y viendo que no tenía un sacerdote para poder reconciliarse, hizo un acto de contrición y se confesó ante un soldado. Confesó sus pecados ante un soldado.
nosotros a veces empezamos a cuestionar, ¿no? Pero yo, ¿por qué tengo que confesar los pecados a un sacerdote? Y luego resulta, fijaros bien, resulta que los santos, en vez de estar razonando, ¿no? Razonando con eso, no sé, pues con esas mentalidades un poco cicateras, ¿no? Que uno parece que en vez de ser generoso está casi regateando, ¿no? Su entrega al Señor. Pues resulta que los santos nos han demostrado que hasta en la expresión, ¿no?, de ese arrepentimiento y ese acto de contrición perfecto, pues han tenido hasta la diligencia, ¿no?, de haberse expresado en la petición de perdón, ya no ante un sacerdote, sino ante otro cristiano, ¿no?, que a falta de sacerdote lo quieren elegirlo como representante de ese cuerpo místico de Cristo, ¿no?, ante el cual también son conscientes de haber ofendido, y no únicamente de haber ofendido al Señor. Bien, pues esta es lo que se llama la segunda tabla de salvación. El bautismo laborioso, como dice San Gregorio Nacianceno. ¿Por qué bautismo laborioso? Hombre, pues porque los catecúmenos hacían, adultos me refiero, ¿no?, porque también la Iglesia comenzó a bautizar a los niños desde los primeros momentos, pero claro, en los primeros siglos los bautismos de los adultos pues eran mayoritarios. Según la Iglesia fue creciendo, cada vez más pues pasaron a ser mayoritarios los bautismos de los niños. Pero claro, también eso fue otro motivo, lógicamente, de que el sacramento de la penitencia se reiterase. Cuando uno se había bautizado de adulto, pues hombre, era más lógico que tuviese menos ocasiones de pecar, porque de alguna manera ya había sido más consciente, más adulto en el momento de bautizarse. Claro, cuando uno se bautiza recién nacido, pues como luego en su vida vienen muchas situaciones pues que todos conocemos, que pueden ser el momento de la pubertad, de las crisis en las que a veces hay una especie de natural rebeldía en que uno se rebela frente a los valores recibidos de los padres, luego se reconcilia con ellos, ¿no? O sea, también, digamos que la administración, la evolución histórica que hubo en la administración del sacramento de la penitencia se adaptó a la evolución histórica que hubo en la administración del sacramento del bautismo. Según el bautismo se iba adelantando al inicio de la vida, pues también el sacramento de la penitencia se iba adelantando y se iba reiterando. O sea, la Iglesia recibió de Jesucristo la encomienda de celebrar el sacramento de la penitencia, pero no recibió de Jesús pues las indicaciones concretas de cómo celebrarlo, con qué reiteración, bajo qué formas, si tenía que haber una penitencia pública, más bien una penitencia privada, si tenía que haber una orden de los penitentes, etcétera, etcétera. En cualquier caso, cuando la Iglesia habla de que es un bautismo laborioso, a lo que se refería es que el primer bautismo, el de los catecúmenos adultos, pues ellos se estaban preparando, ¿no? Intensamente, muy intensamente durante toda la Cuaresma para bautizarse en la vigilia pascual, pero a ellos no se les pedía esa penitencia, una penitencia en la que se está de alguna manera expiando sus pecados, porque se entendía que al no estar bautizados estaban plenamente, ¿no?, pues esclavos del pecado, y que iban a ser liberados, ¿no?, por una gracia de Cristo absolutamente gratuita. La penitencia, de una manera más expresa, más catalogada, más incluso catalogada según el tipo de pecados graves, etcétera, la penitencia se les pedía de una manera más catalogada a aquellos que ya estaban bautizados, pues porque se suponía evidentemente que, habiendo sido inhabitados por el Espíritu Santo, habiendo sido comprados al precio de la sangre de Cristo, debían haber sido fieles. Y se esperaba de ellos que no hubiesen sido infieles a la gracia bautismal. Y si fueron infieles al camino de la inocencia, la Iglesia les ofreció el segundo camino de la penitencia. Así pues, podríamos decir que el camino del bautismo nos vuelve a la inocencia original. Por eso podríamos llamar que es una especie de penitencia no laboriosa porque es por pura gracia, ¿no? También la penitencia es por pura gracia, pero es una gracia en la que el Señor quiere que nosotros también, quiere suscitar en nosotros una penitencia, un caer en cuenta de que hemos sido infieles, ¿no?, a esa gracia del bautismo,
Y por eso el Señor quiere que los pecados cometidos después del bautismo tengan una penitencia especial, que no la tienen en el bautismo, que en el bautismo el Señor ha querido que los pecados, quizás cayendo en cuenta de que no se le podía pedir más a alguien que no había sido insertado en Jesucristo antes del bautismo, los pecados del bautizado son perdonados sin ese concurso de la penitencia, que sin embargo sí se le pide pues al cristiano que ha pecado después del bautismo. Bien, vamos a dejar aquí ya esta reflexión. Nos quedamos, seguiremos a partir del punto 981. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.